Listo. Entonces, consideremos U, sería un ejercicio del punto 3 de la lista de ejercicios de la que se llama actividades especiales, ¿no? De la actividad 2, el 3G. Entonces nos dan esta función, si mal no recuerdo es a la menos x, ¿no? A la menos x por coseno de y, ¿cierto? Coseno de y más x por y. Permítame de todos modos verificar porque si está mal, pues no nos va a dar el resultado que queremos. Y a la x, a la menos x coseno de y más x por y. Bueno, está bien. Listo. ¿Qué debemos hacer? El ejercicio me parece. Verificar entonces que el laplaciano de u, que es por definición la segunda derivada de u con respecto a x, más la segunda derivada parcial de u con respecto a y, esto es igual a 0, ¿no? Y recuerda que estamos interesados en estas funciones. Una función que satisface esta condición de que su laplaciano sea 0 se va a denominar armónica. Bien, estamos interesados en esas funciones porque si u y b, digamos que tenemos dos funciones, un par de funciones u y b, de tal forma que este par de funciones me definen una función de real y compleja que es analítica, entonces u y b, en forma independiente, pues son armónicas. Eso lo vamos a demostrar enseguida, luego de hacer este ejemplo. Pero estamos interesados en este tipo de funciones. Bueno, entonces vamos a hacer esas cuentas. Tenemos que probar esta ecuación aquí con esta función u. Entonces, ¿cuánto sería la derivada parcial? Tengo que calcular derivadas parciales, muy sencillo, ¿no? La derivada parcial de u con respecto a x, ¿cuánto da? Hagámoslo aquí entre todos. Entonces, la derivada, aquí tengo un producto, ¿no? Coseno de y en este caso es constante. Entonces, la derivada exponencial es ella misma. Entonces, sumaría a la menos x, ¿no? Estoy derivando con respecto a x por la derivada interna. La derivada de menos x, ¿cuánto es? Pues, menos e a la menos x. Eso. La derivada interna es menos 1, entonces me queda un menos aquí. Por coseno de y. Coseno de y sigue quedando porque coseno de y es una constante. Y pues, en ese caso quedaría ahí. Más, continúo derivando con respecto a x. La derivada de x y con respecto a x me da, Y, ¿cuánto? 3y. Listo. Ahora tengo que calcular la segunda derivada de u con respecto a x, ¿no? Entonces tengo que derivar la función anterior, la que nos dio. Si derivo esta función de nuevo con respecto a x, me daría la derivada exponencial de menos x es ella misma por la derivada interna. Entonces me va a aparecer un menos de la derivada interna. Con el menos que está aquí ya, por ley de signos, menos por menos es más. Entonces quedaría simplemente aquí un más a la menos x. Bien, por coseno de y. Y pues la derivada de y, en este caso, estoy derivando con respecto a x, la derivada va a ser 0. Y entonces ya tenemos este primer término. Bien, miren que en ejercicios sencillos, pero les decía que esto es cálculo multivariable aquí. Sin embargo, va a ser un ejemplito, ¿no? Pensé. Bueno, la derivada de u con respecto a y, ¿cuánto es? Estoy probando que u es armónica. Hallar todas estas derivadas, luego sumarlas y verificar que eso da 0. ¿Esta derivada cuánto da? seno de Y, Exacto, entonces me va a quedar a la menos x porque eso es una constante. Y la derivada de coseno,
Estoy derivando con respecto a y. La derivada de coseno es menos seno. Me va a quedar un menos por aquí. Y digamos menos. Y queda seno de y. ¿Bien? Y si sigo derivando, ¿cuánto me queda la otra parte? Como estoy derivando con respecto a y, quedaría x, ¿no? Entonces la segunda derivada de u con respecto a y, ¿cuánto da? Se nota así. Entonces esto me daría ¿cuánto? Entonces me daría el menos e a la menos x sigue quedando como una constante, ¿cierto? Estoy derivando con respecto a y. Y la derivada de seno de y es coseno. Me quedaría e a la menos, perdón, menos e a la menos x por coseno de y. Bien. La derivada de x con respecto a y es 0. Entonces la segunda derivada me quedaría de esa forma. ¿Qué pasa si yo sumo estas dos cajitas? La primera que nosotros tuvimos y esta de aquí. Si la sumo, ¿cuánto me da eso? Miren que me quedó la misma expresión, pero una con signo positivo, otra con signo negativo, entonces se anulan. Por lo tanto, vamos a concluir que no es cero, ya que esta parte, ¿sí me están escuchando bien ahí? Esta parte es, como lo vimos, era menos x coseno de y, más, y ya sabemos que esto de aquí, ¿cuánto fue que nos dio? Pues aquí lo tenemos en esta caja. Dio, voy a escribir entre paréntesis, menos y a la menos x coseno de y. ¿Sí? Entonces son el mismo término, uno al opuesto del otro. Entonces esa sumada, 0. Y listo. Probamos que nuestra función es armónica. Bien. Ahora, pregunta hasta ahí. Simplemente se hizo un ejercicio de cálculo multivariable. Todo tranqui. ¿Cuál? Karen y Yamil tiene preguntas. No, profe, hasta ahí todo bien. Todo bien. Listo. Entonces ya hice un ejercicio del punto 3. Ustedes de la misma forma hacen el resto, ¿no? Creo que ninguno es difícil. Ahora, voy a hacer un ejercicio del punto 4, porque el 4, ¿cuántos ítems tiene? En realidad tiene lo mismo que el ítem anterior. Tiene A, B, C, D, porque aquí dice, para las ecuaciones armónicas, mejor decir, en lugar de ecuaciones, funciones, ¿no? Para las funciones armónicas del ítem anterior, encuentre B tal que esta expresión aquí me defina una función analítica. ¿Bien? Entonces voy a resolver un ejercicio del ítem 4 con la misma función que ya probé que es armónica. Entonces consideremos esa misma U. Voy a encontrar la B. Es decir, permítanme aquí aclarar bien la pregunta. Toca borrar todo esto así. Entonces, consideramos la misma pregunta, la misma función U. Bien, este es el ejercicio 3G. Entonces, piensen ahorita que voy a resolver el 4G. Entonces, creo que dice el 4G, bueno, que nuestra función F va a ser igual a U, que ya lo conocemos, más IB. Bien, este ya lo conocemos, U, pues ahí la tenemos expresada. Bien, la pregunta es ¿quién es B? ¿Para qué B buscamos? Un B, de tal forma que
F es analítica, es decir, que U y B hagan Cauchy Riemann. Entonces debemos hacer lo mismo que antes para resolver ese ejercicio, ¿no? Para encontrar B, recordemos que debemos usar las condiciones de Cauchy-Riemann. La primera dice que la derivada parcial de U con respecto a X tiene que ser igual a la derivada parcial de B con respecto a Y, donde B pues, es la función que no conocemos. Bien, esta derivada parcial aquí, ¿cuánto nos da? Miren que aquí tenemos U. ¿Cuánto haría la derivada parcial de U con Y respecto a X? menos E a la menos X. Ay, sí. No sé a la Eso, menos X por coseno de Y, ¿no? por coseno de Y más Y. Muy bien, más Y. Y eso tiene que ser igual a, bueno, la derivada de B con respecto a X. A B no la conocemos. Entonces aquí quedaría así. Bien. Ahora, este diferencial de Y aquí, el mismo truco que antes, entre comillas, pasaría a multiplicar acá al otro lado. Yo puedo reescribir esto, mejor dicho, este de Y lo borro ahí y lo puedo pasar, está dividiendo, lo paso acá al otro lado para no escribir tanto, multiplicar, ¿cierto? Y tengo esto. Y ahora sí puedo pasar a integrar los dos lados. Integro aquí, integro acá. La integral del lado derecho, la integral de db es b, nuestra función que estamos buscando. Y me queda esta integral aquí en el lado izquierdo, que la puedo separar, ¿no? Puedo escribir eso como la integral de, si quieren, de menos e a la menos x coseno de y por dy. Como tengo una suma, el operador integral es lineal, ¿no? Más la integral de y, la otra parte, por dy. Cuando resuelvas las integrales, pues eso me va a dar b. Pero como estoy integrando con respecto a y, lo mismo de antes, me va a quedar por aquí una función f que va a depender solo de x. ¿Bien? Para descubrir quién es esa función, tendremos que usar la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces tendríamos eso, que nuestra función b, en principio es eso. Bueno, ¿y cuánto van esas integrales que están ahí? Miren que aquí estoy integrando con respecto a y, entonces en la primera integral, el menos e a la menos x puede salir, ¿cierto? Como una constante. Y me quedaría la integral de coseno de y. ¿Cuánto es la integral de coseno? Seno. Entonces seno, ¿no? Entonces la integral de coseno de y es seno de y. Bien. ¿Y cuánto es la integral de y cuadrado? Ve, perdón, de y. Y cuadrado sobre Cuadrado por 2, ¿cierto? Más nuestra parte, como cuando uno integra, uno le queda una constante. En este caso, como quiere, mi función b depende de dos variables. Estoy integrando con respecto a y. Entonces, esa constante va a ser una función que depende de x. Solamente de x. Y esto es b. Entonces, así. Eso es lo que conocemos de la función b por ahorita. Bien. Si la función b es de esta forma, se satisface la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Ahora, igual que antes, tenemos que preguntarnos quién es b. ¿Quién es ese b? Listo. Entonces, para eso vamos a usar la segunda ecuación del Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué dice esa ecuación? Dice que la derivada de b, tengo aquí hacer esto para que no me confunda. La derivada de b con respecto a x, ¿sí?
es igual a menos la derivada de u con respecto a y. Bueno, entonces aquí ya podemos empezar a calcular estas derivadas parciales. ¿Cuánto es la derivada de b con respecto a x? A b ya la conocemos un poquito, solo nos falta determinar este último término. Pues cuando derivo b con respecto a x, ¿qué me da? Ve lo que está aquí en la caja. E a la menos x. E a la menos x, ¿no? Porque derivo esta primera parte. Y aquí me va a salir una derivada interna que es negativa, menos 1 por este menos nada más. Entonces viene la menos x por seno de y, ¿no? La menos x por seno de y. Y la derivada de y cuadrado sobre 2 con respecto a x es 0. Y la derivada de f, que no la conocemos, esa f, entonces coloco f' de x. No conocemos a f. Y eso tiene que darme igual a la derivada de u con respecto a menos la derivada de u con respecto a y. Coloco un menos aquí, abro paréntesis. ¿Cuánto es la derivada de u con respecto a y? Entonces recuerden, u está acá, amigo. Entonces si E derivo a con la respecto, quedaría e a la menos x, porque a la menos x es constante, ¿no? Pero menos, la derivada, menos e a la menos x. exacto, porque la derivada de coseno de y es menos seno. Entonces me queda un menos por aquí con un seno de y. Bien. Más, estoy derivando u con respecto a y, más x, ¿no? Porque este término aquí, este x por y, cuando derivo con respecto a y me queda x. Entonces tengo eso. Ahora, este signo menos aquí opera dentro del paréntesis, ¿bien? Cuando él opere, menos por menos da más. Este primer término va a quedar positivo y el segundo acá va a quedar negativo. Ley de signos, ¿no? Álgebra. Entonces yo voy a borrar aquí nomás y cambiar los signos porque ya ahí distribuyendo el paréntesis quedaría así. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo cancelar? Como esta igualdad se tiene que verificar, que la función b que estamos buscando tiene que satisfacer esa igualdad, que es la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces, a ver, como tenemos esa igualdad, estos dos términos se cancelan, son lo mismo. Bien. Y entonces concluimos que f' de x es igual a ¿qué? A menos x. ¿Cierto? Entonces, en este caso, f' no nos dio 0, nos dio menos x. Bien. Si f' de x es igual a menos x, ¿quién es la función f? Es prácticamente hacer lo mismo, ¿no? Es decir, f' de x lo puede uno reescribir así si quieren. Si uno no lo ve a simple vista, entonces recuerden que f' de x se puede escribir como la derivada de f con respecto a x, ¿cierto? Y si este de x que está ahí, donde lo paso a multiplicar, me queda que df es igual a menos x por dx. Integro los dos lados nuevamente. Integro aquí, integro acá. Me queda entonces que f es igual a la integral de menos x. El menos sale de la integral. Me queda la integral de x que es x a la 2 sobre 2. Que a ojo se da uno cuenta de eso, ¿no? Pero si quiere hacer las cuentas, pues sería así. Más una constante. Entonces, esa es la función f que nos faltaba descubrir. Listo. Por lo tanto, nuestra función b, aquí, este f que no conocíamos, ya lo conocemos, es menos x cuadrado. Podemos asumir que esta constante c que me salió aquí es 0, como hizo el libro guía antes.
porque en principio no nos dan ninguna otra condición inicial, podemos pensarlo así. No sé si ustedes vieron el curso de ecuaciones diferenciales ya. Para no determinar esta constante, ¿cuál de todas es? Uno debe usar alguna condición inicial, pero aquí no nos dan condiciones iniciales, podemos asumir que esta constante es 0. Bien, por lo tanto, f es igual a menos x cuadrado. Bien, entonces ya encontramos la función b. ¿Qué implica todo lo anterior? Implica que si u es de esta forma, y b es lo que nos dio acá en la cajita, entonces esas dos funciones me definen una función de variable compleja como esta aquí, analítica. Bien, ¿quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Bueno, de hecho, ustedes si quieren verifican con lo que vamos a probar a continuación, como estas funciones u y b me definen a f y f me definen a f de tal forma que f es analítica, de hecho, b va a ser una función armónica. Bien, es decir, que el laplaciano de esta función que tuvimos aquí va a dar 0. Tendrían que verificarlo, ¿no? Ya verificamos que el laplaciano de u es 0 en el ejercicio 3G. Ahora, esta que sacamos aquí, esta última, también satisface eso. Su laplaciano va a ser 0. Y eso lo vamos a probar en términos generales a continuación. ¿Está todo bien hasta ahora? Entonces ya ustedes saben cómo proceder en estos ejercicios del ítem 3 y 4. Bien. Se tiene que hacer lo mismo para cada función. Lo hice con la función g y a la función, con la función del ítem g, y a esa función le encontré la b, de tal forma que la función analítica. Entonces esa es la dinámica entre el punto 3 y 4. Listo. Bueno, ¿preguntas ahí? Entonces No, nosotros, ¿por qué es que profe. estamos, nosotros, ¿por qué es que estamos tan interesados en que una función de variable compleja sea analítica? Pues estamos interesados en eso porque más adelante vamos a estudiar integrales de contorno, ¿no? Integrales de funciones de variable compleja. Y resulta que si una función analítica, si f es analítica, entonces ella se puede representar como una serie de potencia. Y en esta serie de potencia hay algunos coeficientes, por aquí, una serie de potencia es algo así, z, como z a la n, por acá. Entonces resulta que estos coeficientes que aparecen aquí, en particular un coeficiente de esos que va a ser el coeficiente a menos 1, que se la llama residuo de la función, más adelante se hará todo eso. Este numerito aquí nos va a ayudar a calcular la integral en un contorno de nuestra función f de z. Y si uno calcula integrales de variable compleja, usando este coeficiente que aparece por ahí, entonces esta integral nos ayuda a resolver otras integrales en el caso de variable real. Integrales difíciles en el mundo de variable real, acá podrían ser muy fáciles. Pero todos estos resultados, esta igualdad aquí, se obtiene si f es analítica. Por eso estamos como preocupados en saber cuándo esa función f es analítica, cómo tienen que ser las funciones u y b, qué propiedades satisfacen esas funciones u y b. Listo, en esa etapa estamos. Bien, ¿quiénes son estas dos funciones? ¿Qué propiedades cumplen? ¿Cómo están relacionadas? ¿Listo? Es lo que estamos resolviendo ahorita. Entonces, el siguiente teorema, que ya lo había escrito en la pizarra antes, dice esto. Siguiendo en esa misma dirección, dice que si f es analítica, bueno, nosotros ya vimos
Esto lo escribí al inicio de la clase. F analítica es equivalente a decir que lo mismo que decir que U y B satisfacen, digamos, satisfacen Cauchy-Riemann, ¿no? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora escribamos esto así. Entonces, esta función U y B satisfacen Cauchy-Riemann. Esto ya se probó. Entonces, otra implicación F analítica es que U y B son armónicas. Bien. F y B serían armónicas. Por eso es que estamos interesados ahorita en probar que esas funciones que nos daban en el ejercicio 3, todas son armónicas. Bien. F analítica implica U y B armónicas. Entonces, ¿cómo se probaría esta implicación, esta nueva implicación que está aquí? Muy sencillo. Probémoslo ahora. Las dos son armónicas. Probemos que U es armónica. Entonces, ¿cómo probaría que U es armónica? Tengo que probar que, lo mismo que dije antes, que la segunda derivada de U con respecto a X más la segunda derivada parcial de U con respecto a Y, que eso es igual a 0. Esta suma es igual a 0. ¿Cómo uno concluiría esto? Simplemente con la hipótesis de que F es analítica, que es equivalente a decir que U y B satisfacen Cauchy-Riemann. Entonces, esto es lo que queremos probar. Entonces, coloquemos aquí PD por demostrar, ¿no? Estamos por demostrar eso. Y para demostrar eso, vamos a usar la siguiente equivalencia. Si F es analítica, U y B satisfacen Cauchy-Riemann. Por lo tanto, de estas igualdades aquí, estas ecuaciones, puedo tener el resultado. La primera ecuación de Cauchy-Riemann dice que la derivada de U con respecto a X es igual a la derivada de B con respecto a Y. Ahora, ¿qué pasa si en esa igualdad que yo tengo ahí, en esta ecuación, yo derivo a los dos lados de la ecuación con respecto a X? Es decir, derivo aquí con respecto a X y lo que haga en un lado lo tengo que hacer en el otro. Entonces aquí también derivo con respecto a X. ¿Cierto? Entonces, ¿qué obtengo? Esto que está aquí es lo mismo que escribir que la segunda derivada parcial de U con respecto a X es igual a la derivada mixta de B, primero con respecto a Y y luego con respecto a X. ¿Ya han escuchado las derivadas mixtas? Mire, que se nota así, primero derivé con respecto a Y y luego con respecto a X. Entonces obtuve eso, de la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Obtuve que esta segunda derivada parcial de U con respecto a X es igual a esta derivada mixta. Bien. Ahora, ¿qué pasa si uso la segunda ecuación de Cauchy-Riemann que dice que la derivada parcial de B con respecto a X es igual a menos la derivada de U con respecto a Y? Esa es la segunda de Cauchy-Riemann. Bien. Que la puedo reescribir así, este menos que está aquí, lo puedo pasar al otro lado, ¿no? Puedo escribir acá mejor ese menos. Entonces, ¿qué puedo hacer ahorita? ¿Qué pasa si yo a los dos lados derivo con respecto a Y? Si derivo aquí con respecto a Y, entonces
acá también tengo que derivar con respecto a y. Bien, entonces el menos queda aquí. Entonces, ¿qué obtengo? De aquí obtengo, pues, que este primer término que me queda aquí es lo mismo que escribir la segunda derivada de u con respecto a y. Y lo que queda al lado izquierdo, esto de aquí, es lo mismo que escribir menos la derivada de b, la derivada mixta de b, en la que primero derivo con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces me quedó esta otra cajita aquí que voy a dibujar. Entonces miren, como yo quiero probar que u es armónica, tengo que hallar estas derivadas parciales de segundo orden. Bien, esta que está aquí, esta que está aquí. Y lo que hice fue que usé las ecuaciones de Cauchy-Riemann para obtener relaciones entre esas derivadas parciales y las derivadas mixtas de b. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Ustedes, cuando vieron cálculo multivariable, cuando estudiaron derivadas parciales mixtas, por ahí tuvieron que ver un resultado que dice lo siguiente. Si nuestra función b es continua, con derivadas parciales continuas, entonces las derivadas mixtas son ¿qué? Iguales, ¿no? Vamos a ver si tengo ese libro por aquí. A ver, los variables. Este es el de Larson, que yo creo que la mayoría de ustedes usaron este libro. Estoy usando este resultado por aquí, miren. Teorema 13.3 dice, igualdad a las derivadas parciales mixtas. Si la función f, que depende de las variables x y y, tienen estas derivadas parciales mixtas cruzadas, pues, continuas, en un disco, todas esas hipótesis se van a valer en nosotros, todas las funciones que vamos a tratar son bien comportadas. Entonces, si esas derivadas cruzadas son continuas en algún disco, entonces las mixtas son iguales. Mírelo aquí el resultado. Bien, página 913 del libro, y que lo tenga en formato PDF si quiere revisarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí nuestra función b, esta función satisface esa hipótesis del teorema. ¿Por qué? Porque nuestra función f es analítica. Eso va a implicar que estas funciones u y b tengan derivadas mixtas continuas. Por lo tanto, estas dos derivadas cruzadas aquí, esto que estoy colocando entre paréntesis, y esto de aquí, son lo mismo. Por lo tanto, si yo sumo esas dos ecuaciones, ¿cuánto me va a dar? Como esta tiene un menos aquí, si yo sumo eso, me da 0. Bien, si sumo estas dos, sumo. Entonces, esto aquí, junto con esto, cuando lo sume, me va a dar 0. Es decir, efectivamente u es una función armónica. Es decir, su laplaciano es 0. Bien, más o menos así se prueba ese resultado. ¿Listo? Entonces, eso es un ejercicio como teórico, no tienen que preocuparse pues demasiado por eso. Más bien en hacer las cuentas que aparecen en la actividad 2. Bien. Solo para darles una idea de por qué esto es verdad. Bien. Entonces, U y B son armónicas. De la misma forma, uno puede probar que B es armónica, sino que usa las ecuaciones de Cauchy-Riemann y donde aparezca, por ejemplo, aquí aparece de B y, en lugar de derivar con respecto a X, deriva con respecto a Y, para que después le quede este término aquí en B, ¿no? Pero para probar que B es armónica es la misma lógica. ¿Listo? Ahora, el libro también hace una definición. V armónica, ya sabemos qué quiere decir eso. Ahorita el libro define funciones conjugadas. Entonces dice, U y B son funciones conjugadas si ellas satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, si están relacionadas por medio de esas condiciones. Bien.
Bien, U y B son conjugadas si, digamos así, satisfacen Cauchy Riemann. Bien. Aquí están en el libro, veamos en el libro guía esas definiciones que están en la sección, veamos, aquí. Sección 4.3.2. Bien, estamos viendo funciones armónicas y conjugadas. Entonces, miren, aquí está la función, dice así, un par de funciones U y B, de variables X y Y, variables reales, ¿no? Que satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, se dicen ser funciones conjugadas, ¿bien? O sea, que satisfagan la condición de Cauchy-Riemann, a un par de funciones que satisfagan las condiciones se les dio ese nombre, funciones conjugadas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con todas esas definiciones? Bueno, caracterizar completamente cómo construir funciones analíticas. Entonces, si U y B son conjugadas y armónicas, entonces U y B definen una función analítica. Bien. Conjugadas y armónicas. Entonces, todas las funciones de este tipo satisfacen esas dos condiciones, me definen funciones analíticas. Eso es el resultado final, pues, lo que quería decir. Definen funciones armónicas. Perdón, definen funciones de variables complejas que son analíticas. Bien, entonces eso es lo que tenemos por ahora. ¿Listo? Entonces nos acabó el tiempo otra vez. Entonces, otros 10 minutos de descanso y ya continuamos hablando aquí sobre